Martes Santo. Como en los últimos, tanto el domingo como el lunes, dejamos a nuestro Señor en Betania, junto con la Santísima Virgen, María, Marta, Lázaro, sus discípulos. Estamos entonces ahora en el en el Martes Santo. Como siempre, como los días anteriores, Jesús con sus discípulos sale de Betania rumbo a Jerusalén para seguir enseñando en el templo el martes muy de mañana. Este día seguimos con esta bella narración que estamos leyendo y comentando. Este día vuelve de nuevo Jesús a Jerusalén muy de mañana. Quiere dirigirse al templo y confirmar allí sus últimas enseñanzas. Claramente prevé que el desenlace de su misión está terminando, o más bien, el desenlace de su misión va a comenzar. Él mismo acaba de decir a sus discípulos: dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Eso nos los narra San Mateo. Los discípulos que marchan en compañía de su maestro por el camino de Betania a Jerusalén quedan estupefactos al contemplar la higuera que Jesús había maldecido el día anterior. Y ese hecho nos lo narra San Marcos, su capítulo 11, versículo 20, y él nos lo narra de la siguiente manera: al pasar muy de mañana vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Recordemos, estamos meditando el Martes Santo. Pedro, recordándolo, le dice: Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Jesús les respondió. Nosotros vemos ahí cómo nuestro Señor no perdía un instante, no perdía una oportunidad más bien de enseñar a sus discípulos. Y les dice, Jesús les respondió: tened fe en Dios. Yo os aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Los estaba preparando para las amarguras y la desolación de los días que se aproximaban, y no solamente para esos días, sino para el resto de su vida, de sus vidas y las nuestras. Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Llegan a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le decían: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad enseñas? ¿Con qué autoridad profetizas? Y le dicen: ¿con qué autoridad haces esto? ¿O quién te ha dado tal autoridad para hacerlo? Nuestro Señor no retrocede y nuestro Señor les dice. Jesús les dijo: os voy a preguntar una cosa. Respondedme y os diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ellos discutían entre sí. Si decimos que era del cielo, dirá entonces: ¿por qué no le creísteis? Pero vamos a decir de los hombres. Si decían eso, tenían miedo a la gente, pues todos tenían a Juan por un verdadero profeta. Y entonces les responden, pues a Jesús le responden: no sabemos. Jesús entonces les dice: tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Eso es muy bonito, porque nuestro Señor con toda su dignidad, con toda su calma, los pone a ellos entre la pared y ahí se callan, y nuestro Señor sigue predicando.
Estamos martes santo. Termina su predicación, su discusión con los fariseos, pero es que nosotros tenemos que comprender eso. Nuestro Señor no iba al templo a discutir con los fariseos. Nuestro Señor iba a algo mucho más importante, iba a enseñar el camino de la salvación. Los fariseos se le cruzaban en el camino para impedir esa misión salvífica de Jesús. En algunos momentos se interrumpe, le responde, ellos quedan callados y sigue enseñando. Es decir, nuestro Señor con esa dignidad, con esa gallardía, nos indica que en medio de las adversidades debemos seguir proclamando la fe. En medio de los ataques debemos seguir practicando el bien. Debemos hacer el bien teniendo alrededor nuestro un ambiente amigable o un ambiente hostil. Debemos seguir siempre predicando la verdad, incluso para tocar el corazón de aquellos que por predicar la verdad nos atacan. Como los días precedentes, nos dice la narración, terminada esa predicación, esas discusiones, esa actividad en el templo, sale de la ciudad por la tarde, atravesando el monte de los Olivos, que como ya sabemos está entre Betania y Jerusalén. Como los días precedentes, sale de la ciudad por la tarde y atravesando el monte de los Olivos se retira a Betania con su madre y con sus amigos. Y así termina el día martes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.